¿Cuántos amantes de la literatura de cualquier clase se han preguntado cuál es el libro más vendido del mundo? Inclusive, esta interrogante la han pensado aquellas personas que no son amantes natos de la lectura, o lectores comunes y corrientes. En este top, les voy a mostrar los 7 libros más vendidos del mundo. Antes de comenzar, les quiero comentar que en este top no va incluido los libros sagrados como la Biblia, el Corán, entre otros, debido a que la mayor parte de su distribución fue y es gratis. No van incluidos libros políticos como el libro rojo de Mao Zedong, ni el libro de mi lucha de Adolf Hitler. Mucho menos cómics. Es un listado de las mejores obras literarias que han habido en la historia humana. Comenzamos. Número 7. Para los amantes de los libros de fantasía, es una de las obras más conocidas y mencionadas con el paso del tiempo, un clásico de la literatura para niños y por supuesto, para adultos. Un libro que juega con la lógica de las personas, debido a que el personaje principal se enfrenta a personajes peculiarmente extraños, y situaciones que se alejan de la realidad misma. Esta obra ha influido en algunos aspectos destacables de nuestro mundo, por ejemplo, en la cultura popular, la cual la vas a conocer bien, porque la compañía del ratón Mickey Mouse, Disney, hizo una película animada basada en esta historia. Alicia en el País de las Maravillas, del escritor británico, Lewis Carroll. Se vendió 100 millones de ejemplares, desde el 26 de noviembre de 1865, como su fecha de publicación. Es una obra que te sumergirá al mundo fantástico de Alicia, donde las aventuras de un sinsentido de cosas, son las piezas principales de la novela. Número 6. Ahora es turno de un libro que fue realizado, y considerado una de las obras maestras en el milenario país de China. Es poco conocido para el público común occidental, debido a que la mayoría del público obviamente es chino, pero esto no significa que no tenga buena crítica en Occidente. Y como es de esperar, este libro fue escrito cientos de años atrás, en el siglo XVIII, entre los años 1759 a 1791, por un autor llamado Cao Xueqin. Les presento, Sueño en el Pabellón Rojo. Es una obra que mezcla la autobiografía del mismo autor, con los aspectos sociales de la aristocracia china durante la dinastía Qing. Se vendió más de 100 millones de ejemplares alrededor del mundo. Es una novela que proporciona datos de la vida y obra del autor, junto a un elenco de personajes que se comportan de acuerdo a la sociedad de aquel entonces. Número 5. De nuevo, otro libro de fantasía que se ha interpretado en diferentes formas de arte, como el cine y la televisión. No obstante, gracias a esta obra, hay una gran fanaticada de personas, que no solamente adoran su estructura literaria, admiran y conocen la conducta de los personajes, que complementan este magnífico clásico. Para los cinéfilos, les va a ser evidente de qué estoy hablando. El Hobbit, del escritor británico J.R.R. Tolkien. Para ser más específico, es una obra conformada y escrita por partes desde finales de los años 1920, hasta principios de los años 1930. Se ha vendido más de 100 millones de ejemplares en todo el mundo, desde el 21 de septiembre de 1937 como la fecha oficial de su publicación. Al principio, la intención principal de Tolkien para hacer la obra, fue con el fin de entretener a sus hijos, pero el destino de la obra cambió su rumbo cuando la editorial George Allen y Undine publicó el libro. Si no fuera por la editorial, no veríamos a estos personajes destacables en la pantalla grande. Número 4. En este cuarto lugar, se encuentra una de las mejores obras de literatura infantil de todos los tiempos, compuesta con ilustraciones de acuarelas, y una historia de aspectos filosóficos que durante su transcurso nos muestra críticas sociales, entre ellas hay una principal, que habla sobre la manera en que los adultos, ven las cosas del mundo que los rodea. Los veteranos de la lectura, lo conocerán como El Principito. Es una historia que se trata de un piloto que cae en el desierto del Sahara, después de una avería en su avión, y más adelante se encuentra con un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. El personaje del piloto, está basado en el autor de esta obra llamado, Antoine de Saint-Exupéry, un francés quien fue un aviador. La fecha de su publicación fue el 6 de abril de 1943, y posterior a esto, se vendió alrededor de 140 millones de ejemplares. Para aquellos que lo quieran leer ya mismo, les cuento que a pesar de que es un libro infantil, muestra aspectos profundos sobre la naturaleza humana y la vida.
Número 3. ¿Recuerdas que en el top número 5, mencioné una obra de fantasía llamada El Hobbit? Pues resulta que el mismo autor de este clásico, ha hecho un proyecto que influyó en la cultura popular, en la pantalla grande y en la televisión. Si no eres amante de la lectura, de todas maneras te diste de cuenta de qué es lo que te estoy hablando. Es una obra literaria que se centra en el mismo mundo del Hobbit, y que muchos la conocen porque aparecen personajes ilustres que se han mostrado en el cine, entre ellos está el señor Gollum. Damas y caballeros, El Señor de los Anillos del escritor británico J.R.R. Tolkien, publicado el 29 de julio de 1954, actualmente posee el récord oficial de 150 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Por este mérito, el señor Tolkien estaría festejando en el más allá. Es una obra que deberías leer por lo menos una vez en la vida. Acierto, ya existen las películas. Para los fanáticos de los mundos mágicos y hadas, me imagino que ya lo habrán leído. Número 2. El siguiente libro tal vez no sea tan conocido para ti, y tal vez la mayoría de los lectores y bibliotecarios lo conocen como algo sumamente común. Es un libro escrito en el siglo XVIII, en la época de la Revolución Francesa, y publicado semanalmente desde el 30 de abril al 26 de noviembre de 1859. La novela, Historia de dos ciudades, del escritor británico Charles Dickens, que habla sobre una crítica social que se presentan en dos ciudades, Londres en Inglaterra, y París en Francia. La mayoría de las historias publicadas ponen de protagonistas a niños o adolescentes, y que la primera ciudad nombrada representa el orden, la paz y la tranquilidad. En cambio, la segunda ciudad representa el caos, el conflicto y la agitación. Mediante esto, se nombra las críticas que simbolizan a ambas ciudades. Aunque les parezca inimaginable, se vendió más de 200 millones de ejemplares en el mundo. Es un libro que da mucho de qué pensar, pues se mencionan aspectos claves que también están incorporados en las sociedades actuales. Número 1. Es el último del top, y no significa que sea el menos importante. Algunos pensarán que es imposible su posición, y les parecerá poco conveniente o menos relevante, en realidad es lo contrario. Es una obra exquisita en todos los sentidos. Aunque ustedes no lo crean, el idioma original en que se escribió esta prestigiosa obra literaria, no es el inglés, como pasa en la mayoría de los libros influyentes del mundo. Es un representante cultural para aquellos que hablan el idioma español-castellano, o para la literatura española. Y no solo esto, es una de las principales en la literatura universal. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Damas y caballeros, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta novela está hecha de dos partes, la primera, publicada en el año 1605, y la segunda parte publicada en el año 1615. Es considerado el mejor trabajo literario jamás escrito, con 500 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, y se calcula que se han publicado 690 ediciones en diferentes idiomas. En pocas palabras, es el libro más editado y traducido de la historia. Si te gustó mi video, por favor, suscríbete a mi canal, y comparta mi contenido a tus redes sociales y en los medios que tú puedas. No te olvides darle clic a la campana que está al lado derecho, con el fin de que tú sepas cuando voy a subir videos a mi canal, y por favor, visita mi página de Facebook y Twitter. Nos vemos en el siguiente video, hasta luego.